Muy buenas tardes. En el nombre del Liderazgo de Años Dorados, ministerio perteneciente a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, los saludamos, le damos la bienvenida, tanto a las personas que regularmente nos encontramos todos los jueves en la reunión por ahora virtual de Años Dorados, y en algún momento volveremos al templo, a la reunión presencial. Damos también la bienvenida a las personas que nos ven por primera vez y que seguramente están acompañando a las personas de Años Dorados. Damos gracias a Dios por sus vidas y disponemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra en el día de hoy, en esta tarde. Quiero recordarles que todos los jueves, antes de iniciar el tiempo de la prédica, tenemos un tiempo de alabanza con la colaboración del Ministerio de Alabanza, para que en ese tiempo de adoración y de alabanza nos conectemos con Dios para pedirle que prepare nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para estar aptos para recibir su palabra y que quede bien sembrada para que dé el fruto esperado en el momento, en el tiempo oportuno de Dios. Entonces, únase conmigo para darle la bienvenida al Ministerio de Alabanza. Muchachos, sean ustedes bienvenidos y gracias por su grandiosa colaboración. Bienvenidos a este su ministerio. Qué bendición que puedan estar una vez más acompañándonos. Y empezamos este tiempo con un tiempo de alabanza, con un tiempo de adoración. De los mayores atributos de Dios es que Él todo lo puede, Él es omnipotente. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si lo crees, vas a cantar conmigo esta canción. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú, no lo hay. Vamos a declararlo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú, no lo hay. Vamos a cantarlo los hombres conmigo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mujeres, tú eres todo. Todos juntos. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Creemos en ti, Señor, en lo que tú puedes hacer, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor Jesús, en los milagros, Señor Jesús, que vemos, Señor Jesús, que aunque no vemos, Dios de los cielos, tú siempre estás obrando. Trae libertad, Dios de los cielos, y sanidad, Señor Jesús. Trae, Dios de los cielos, de tu paz, Señor Jesús. Tú todo lo puedes hacer. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Lo crees? Di amén. Que Dios te bendiga. Bueno, ya hemos escuchado, ya hemos participado del tiempo de adoración, del tiempo de alabanza, en el cual hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra pasión, para que de esa forma Dios continúe haciendo la obra en nosotros. Bienvenido nuevamente a las personas que están conectando en este momento, tanto los habituales visitantes al canal de Años Dorados, como aquellos que nos ven por primera vez. Por favor, vamos a levantar nuestra espada bien alto y a pronunciar lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado en los últimos años. A la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Amén. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, Dios ha colocado como título para hoy de nuestra prédica, seamos coherentes. Entonces vamos a leer, por favor, Jeremías 32, 39. Ahí aparece en la pantalla, por favor léalo conmigo. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Únete a nosotros en oración. Padre, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos como hijos tuyos, como miembros de tu cuerpo, como miembros de tu iglesia, como miembros de Años Dorados, para recibir tu palabra, Señor, recibir tus instrucciones y sobre todo, Dios, para que nosotros sigamos siendo transformados por el poder de tu palabra
por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y de esa forma, Señor, poder avanzar por el camino que tú has trazado para nosotros. Que sea un camino pleno, Señor Santo, de coherencia entre tu verdad y nuestras acciones. Te amamos, Señor, y a Satanás le queremos recordar que está vencido y que nada puede hacer en nuestras vidas, porque tenemos la certeza que Jesús lo venció en la cruz y no tiene poder sobre nosotros. Jesús está en nuestro corazón y el Espíritu Santo con su poder nos protege. Gracias, Dios. Amén y amén. Volvamos a leer, por favor, el versículo. Jeremías 32, versículo 39. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Una de las definiciones, yo me busqué y encontré dos. Voy a compartirles ahora una y más adelante les compartiré la segunda. Esa definición, la primera definición de coherencia es actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Al comparar la parte inicial del versículo escuchado, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Al compararla con la definición que tomé el diccionario, me apareció un descubrimiento. Si la Biblia fue escrita antes, muchísimo antes que cualquier diccionario, encontramos que Dios nos da una definición plena, completa, en su palabra. Hoy encontramos la definición de coherencia. Y así habrá muchísimos casos en los cuales la definición que Dios tiene para nosotros lo encontramos en su palabra. Y lo adicional es que en el versículo nos dice algo súper importante. Y es que Él es el mismo el que nos afirma que Él es el que hará que haya coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Y que el propósito para que nosotros seamos coherentes es que siempre le temamos, lo respetemos, que recibamos de su sabiduría. Le quiero recordar que en el Salmo 111, versículo 10, nos lo va a mostrar, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y de esa manera, continuando el versículo que acabamos de leer, dice que nos bendice a nosotros y a nuestros descendientes, tanto directos, es decir, hijos, como nietos, bisnietos, etc. Quise investigar algo sobre la coherencia y me encontré con una frase que dicen que es de Mafalda. Sabemos que es un autor que se llama Quino, que ya falleció, y nos ayuda a captar ese concepto de coherencia. Es decir, que haya coherencia entre nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, nuestra conducta. Lo que encontré dice: a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Es decir, que hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen finalmente. Esto me recordó, y quiero tomar unos 2 minutos para compartirles algo. Esta frase me lleva a un concepto que resume el proceso de elaboración del manual de calidad, que es la documentación para que las empresas obtengan su certificación de calidad. Esa empresa es de manufactura, de producción, de servicios y aún de comercio. Y esa frase que yo aprendí dice que ese manual se elabora con el concepto de cada proceso que se haga en la empresa debe describirse tal como se hace y debe hacerse tal como está escrito. Los inspectores de calidad, los que van a certificar
hacen esta verificación, que sí sea cierto que todo está por escrito y que lo que se hace está de acuerdo con lo que está escrito en el manual de calidad. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos considerarnos que estamos en el proceso de crecimiento espiritual. Y debemos recordar entonces que Dios es nuestro creador. Lo creemos y creemos que Él nos ha dejado un manual que es la palabra de Dios y la llamamos Biblia, que es el conjunto de libros inspirados por Dios para que allí encontremos nosotros cómo es el proceso y que el resultado, el producto de este proceso es el cumplimiento de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, los quiero invitar a que volvamos un momento al versículo inicial, Jeremías 32-39, con todo esto que hemos hablado en la introducción. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Como sabemos, en la Biblia están los principios de Dios y esos principios son los que el Espíritu Santo le revela a nuestro espíritu para que renueve nuestra mente. Entonces, hoy le he pedido a Dios que nos ayude a recordar qué es lo que Dios en la estructura de nuestro ser quiere que nosotros realicemos. Hay una frase que hoy la he ampliado y que nos ayuda a comprender mucho mejor cuál debe ser nuestra actitud. Di conmigo, no debo creerle a mis pensamientos, debo es pensar en los fundamentos que en la palabra de Dios encuentro y que son verdad en todo momento. El proceso que resulta en nuestro comportamiento, es decir, que produce nuestro comportamiento, que resulta en nuestra conducta como hijos de Dios, debe iniciarse en los principios de Dios que están consignados en su palabra. Y como acabo de decir, es el Espíritu Santo quien lo revela a nuestro espíritu. Para que esa revelación la recibamos, debemos estar plenamente convencidos de nuestra decisión de ser coherentes con lo que Dios nos dice en su palabra. Convencidos estamos que la palabra de Dios es la verdad, que Dios es nuestro creador, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor y que el Espíritu Santo es el que nos da la revelación de la palabra de Dios. Entonces, con ese convencimiento, quiero invitarlos a que digan conmigo, o repitan conmigo, el inicio de mi coherencia está en mi creencia de tener dependencia del Espíritu Santo y su presencia, y de abandonar mi autosuficiencia. Les mencionaba que les iba a compartir la segunda definición de coherencia, esa que encontré en los diccionarios, y que nos sirve para revisar algunos ejemplos de conexión o relación entre lo que Dios nos dice que debemos hacer y el resultado que Él nos indica que obtendremos si nosotros hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer. Es decir, si hay coherencia entre lo que recibimos de parte de Dios y lo que nosotros finalmente hacemos. Esa definición es conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Dios es el ser coherente por excelencia y en su palabra hallamos permanentemente coherencia. Les recuerdo que toda la Biblia, en el orden que la conocemos, Génesis hasta Apocalipsis, tiene una coherencia permanente. Así haya sido escrito por diferentes personas, en diferentes épocas, en diferentes momentos, personas con edades, con talentos diferentes, y sabemos que finalmente toda la palabra de Dios contiene al Señor Jesús. Los invito a Colosenses 1:17. ¿Lo leemos, iglesia? Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente.
Acá el apóstol Pablo se refiere al Señor Jesús, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y nos dice que por medio del Señor Jesús, todas las cosas forman un todo coherente. Si el Señor Jesús es el verbo, es la palabra, entonces la Biblia es un todo coherente. Y por eso vamos a repasar la conexión del contenido de algunos versículos que nos ayudan a que seamos coherentes. Como les mencionaba, la Biblia en sí es coherente. Y si nosotros somos creación de Dios, debemos ser coherentes. Dios anhela que nosotros permitamos que Él siga siendo la obra transformadora en nosotros, la obra para que nosotros seamos coherentes. El primer punto con el cual vamos a trabajar ahora es coherencia desde mi corazón. Para ello los invito a la palabra de Dios, al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Leamos, la iglesia. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando escuchamos que alguien tiene una disfunción cardíaca, inmediatamente lo asociamos con una persona debilitada, que no tiene fortaleza, que la menor emoción, algo que lo pone muy nervioso, o algo que lo entusiasma o lo excita, puede ser causa de su fallecimiento. Las personas que no tienen una vida sólida o potente, que son flojos o débiles espiritualmente, que no manifiestan algún entusiasmo por su relación con Dios, y un buen amén podría enviarlos al filo de la navaja, estas personas son fuertes candidatas al trasplante del corazón que Dios nos describe en estos versículos. Hay variedad de razones por las que los cristianos hemos permitido que nuestros corazones se endurezcan y sean insensibles, o seamos insensibles, o tengamos un corazón insensible. Pero Dios hoy nos recuerda que si se lo permitimos, Él nos hace el trasplante, arrancándonos el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. O bueno, el pedazo de piedra que hemos dejado endurecer o petrificar en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos si hay una parte endurecida en nuestro corazón? Cuando no hay sensibilidad o afecto por las cosas de Dios. Vamos a ver rápidamente algunas de ellas. Cuando no ayunamos verdaderamente, cuando no usamos esa herramienta, cuando Dios nos pide que ayunemos. En nuestra iglesia sabemos que el primer sábado de cada mes tenemos el ayuno general, pero Dios también anhela que nosotros usemos esta herramienta en nuestro proceso. Cuando nosotros no tomamos la cena con la devoción debida, cuando nosotros no diezmamos de la manera como Dios dice que debemos hacerla, que es con alegría, con generosidad, cuando nosotros no tomamos decisiones con base en lo que Dios nos muestra. Vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle este punto. Cuando no decidimos meditar en la palabra de Dios y que se inicia con no querer leerla, cuando no queremos diariamente alimentarnos con la palabra de Dios, cuando no tenemos una relación, una comunión con Dios, sino que nos basta con leer o asistir religiosamente, no con la relación íntima y personal con nuestro corazón. Cuando el motivo de obediencia no es porque amemos a Dios, sino que lo hacemos por cumplir solamente. Cuando decidimos no perdonar a las personas que nos han ofendido. Cuando se nos dificulta ese perdón, necesitamos mirar realmente
que parte de nuestro corazón se ha endurecido. Cuando no vivimos en la libertad que Jesús nos dio en la cruz. Cuando no le confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos. Cuando no disfrutamos de ese perdón para poder nosotros perdonar a los demás. Y así hay muchas más circunstancias. Volviendo un poquitico al versículo que acabamos de leer. Un sinónimo bíblico para coherencia es integridad. Y el Señor nuestro Dios ratifica una vez más que si se lo permitimos, por estar convencidos de querer ser coherentes en el proceso que estamos, nos está quitando la dureza, la insensibilidad de nuestro corazón y nos impregna la sensibilidad para que veamos, oigamos y entendamos la verdad que está contenida en su palabra y la pongamos en práctica para que de esa manera nuestra vida sea construida sobre la roca que es el Señor Jesús. Y de esa manera podamos nosotros identificarnos como parte de su pueblo, como parte de su cuerpo, y dependamos de Él como Dios soberano, porque reconocemos la soberanía de Él, porque Él es nuestro Señor, Él es el Señor de nuestra vida, y como cabeza del cuerpo, que es Jesús, y somos miembros del cuerpo, al recibir integridad en nuestro corazón, nuestras emociones van a estar sujetas a nosotros por medio del Espíritu Santo y no vamos a reaccionar emocionalmente, sino que lo vamos a hacer con base en los principios de Dios. Y esto va a tener coherencia o integridad con nuestros pensamientos que a su vez han sido renovados y ahora podemos fijar en nuestra mente y en nuestro corazón los principios dados por Dios, cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestra manera de pensar con los principios de Dios. Renovamos también o cambiamos nuestra manera de adorar a Dios. Al ser coherentes, dejaremos de ser tercos y testarudos y podremos ejercer nuestra fidelidad, nuestra lealtad y obediencia a nuestro Creador. Di conmigo, por favor, un corazón transformado por el Dios de verdad lo inunda con sensibilidad y le infunde fidelidad y la necesidad de ser coherente con la integridad. Siguiente punto. Coherente en mi mente. Vamos, debería decir, al versículo 169. Solo hay uno, que está en el Salmo 119. Entonces vamos por favor al Salmo 119, versículo 169. Que llegue mi clamor a tu presencia. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Esta es una oración que debemos incorporar diariamente en nuestra comunión con Dios, en nuestra conversación con Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente manifiesta nuestra decisión de que nuestro pensamiento, que nuestro entendimiento esté de acuerdo con la palabra de Dios, esté de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos revela, que hay verdad en esa palabra para nuestra vida, en esa relación íntima y personal de nosotros con Dios. El siguiente aspecto de nuestra conexión son nuestras emociones, o más bien, vienen las emociones y luego vienen las decisiones. Y para ello debemos anhelar tener el entendimiento para ver el camino que Dios nos promete mostrarnos. Y acá el salmista nos muestra la conexión entre una oración con clamor y la respuesta esperada conforme a la palabra de Dios. Sabemos que debemos hacer oraciones de petición al Padre Celestial de acuerdo con su voluntad. Esa voluntad que se halla en su palabra. El Señor Jesús dice que nos lo concederá la petición que hacemos de acuerdo con la voluntad del Señor.
Pero algo importante, antes de elevar la oración, debemos validar que sí vamos a pedir, estamos en el proceso de pedirle de acuerdo con su voluntad. Y hay una serie de preguntas que debemos hacernos antes para poder desechar o validar. Número 1, si es coherente con lo que la Biblia dice. Número 2, que si lo que le estamos pidiendo y nos lo concede, nos hará ser más como Cristo. Que si está de acuerdo con la visión de la iglesia donde nos congregamos. Que si Dios nos da paz cuando nosotros le estamos pidiendo eso. Si la hay, entonces podemos proceder a hacer la petición en oración. Y mucho más cuando la hemos tomado de la palabra de Dios como una promesa para nosotros y la validamos con Él, entonces vamos nosotros a hacer la petición con la certeza que Dios la escucha y Jesús nos da la respuesta. También nos da respuesta a través del Espíritu Santo. Entonces di conmigo, mi decisión coherente debe ser con la palabra de Dios, tener conformidad, pues la Biblia contiene su voluntad y al proceso de validación con Cristo la debo someter. El siguiente punto, coherente en mis decisiones. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Nuestras acciones, nuestro andar diario, deben ser coherentes con los principios de Dios, pues de lo contrario llegaremos a andar por caminos de muerte, como nos anuncia Dios en su palabra. Pero como Dios nos ama y no olvida la promesa de que tengamos coherencia, y por ello debemos asimilar su palabra, y para terminar nos recuerda que Él es el que nos muestra el camino que debemos de seguir cuando se lo presentamos. Entonces, eso me da pie al siguiente punto. Coherente en mis acciones. Para eso vamos al Salmo 25, versículos 4 y 5. Dice así, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Una vez más, nosotros en los salmos encontramos modelos de oración o aún la oración misma que elevaba el rey David o el salmista a Dios. Y hoy aquí contiene absolutamente una serie de peticiones para que Dios permita, o que más bien que nosotros permitamos a Dios que nos haga coherentes entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, que nuestras acciones. Dice, qué pena voy a repetirlo nuevamente, Señor, hazme conocer tus caminos. No son nuestros caminos, son los caminos del Señor. Muéstrame tus sendas. No son nuestras sendas, son las sendas del Señor. Encamíname en tu verdad. Es decir, que la verdad que está contenida en la palabra de Dios, como recordábamos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Enséñame. Jesús es el maestro. Y aquí reconoce, y vamos a reconocerlo nosotros también, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Entonces, debemos ser humildes verdaderamente para que nos presentemos diariamente ante Dios, reconociendo que Él es el Señor, que Él es nuestro único Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra guía
que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro camino y que decidimos depender de Él, pues Él fue el que nos trajo a la tierra para que cumplamos con sus propósitos aquí en la tierra. Y para ello nosotros debemos conocer esos propósitos, esos caminos, esas sendas. Y Él nos los enseña. Y por esa razón debemos disponer a recibir esa enseñanza para poder llevarla a la práctica. Y de esa manera asegurarnos que somos coherentes con los principios divinos, con los propósitos divinos para cada uno de nosotros. Y el siguiente punto es coherente en mi vida, es decir, cubrimos absolutamente todo. Y para ello vamos nuevamente al Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Hay una pregunta, hay una respuesta. ¿Cómo puede el joven? Nosotros, adultos mayores, por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos rejuveneciendo, nos vamos renovando. Por esa razón podemos afirmar que somos la tercera juventud. Es decir, que también aplica la pregunta para nosotros. Y la respuesta, obviamente. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Es decir, siendo coherentes entre lo que Dios nos enseña como sus principios, como su verdad, y lo que finalmente pasa por nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Vivir conforme a la palabra de Dios es vivir coherentemente, pues en su palabra Dios ha colocado sus principios para cada uno de nosotros. Y esos principios han establecido la verdad y ha dejado por escrito sus mandamientos, sus promesas y otros puntos, ejemplos de personas que cumplieron con lo que Él les colocó y aquellos que no cumplieron. Entonces podemos decir que vivir coherentemente es llevar una vida íntegra. Y como estamos en la tercera juventud, este versículo nos aplica plenamente. Acá queda bien entendido el sentido del título que Dios nos regaló para esta prédica. ¿Recuerdan cuál es? Yo se lo recuerdo. Seamos coherentes. Es decir, que hoy Dios anhela que nosotros tomemos la decisión de ser coherentes. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos los doraditos ser coherentes? Y tú también vas a llegar a ser coherente, doradito. Por consiguiente, debes ser coherente desde ya. Y la palabra nos responde, viviendo conforme a la palabra de Dios, viviendo integralmente delante de Dios. Y la vida integral es vida en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, las emociones y la voluntad. La voluntad de nosotros que debe someterse a la voluntad de Dios. La palabra de Dios infunde vida a nuestro espíritu, infunde vida a nuestra mente, infunde vida a nuestras emociones, infunde vida a nuestras decisiones, infunde vida a nuestras acciones e infunde vida a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo material y a nuestro cuerpo espiritual, a nuestro ser espiritual. Dios anhela que nosotros recibamos esa vida para ponerla en práctica. Dios anhela que nosotros realmente decidamos ser coherentes y que confirmemos la palabra de Él en nuestras vidas. Entonces podemos decir que, dilo conmigo, al decidir ser coherente con la palabra de Dios, se renueva mi mente. Y así agradar a Dios lo siento espiritualmente y se me facilita comportarme integralmente. Dios nos está hablando
que en su palabra encontramos los principios para que nosotros los llevemos a la práctica. Es decir, ser coherentes. Y lo hace a través de renovar nuestra mente, de poner un corazón sensible a la voz de Dios para poder recibir la verdad y llevarla a la práctica. Y por consiguiente, nuestras decisiones y nuestras acciones van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, se nos va a facilitar el comportarnos integralmente. He querido ilustrar algo que con ustedes he compartido anteriormente, pero quiero colocar una pequeña gráfica. Dios a nosotros nos concibió antes del antes, con la luz. Entonces, voy a plantearles primero el ejemplo y luego en una gráfica adicional les explico lo que Dios ha colocado en mi corazón. Si yo algo lo pinto de amarillo, el resultado me queda amarillo. Si yo algo lo pinto de azul, entonces el resultado es que queda de color azul. Hay coherencia. Pinto de amarillo, sale amarillo. Pinto de azul, sale de azul. No hay mezcla de colores. La inquietud sería, ¿qué pasa si yo mezclo los colores? Si no me mantengo coherente, si no mantengo el 100% del color. Muchos de nosotros ya tienen la respuesta, que cuando yo combino el color azul y el color amarillo, encuentro el color verde. ¿Y esto qué es, Jorge? Bueno, tengan en cuenta por ahora, color azul, color amarillo. Cuando yo explico nuestro crecimiento espiritual, siempre presento este rectángulo, como lo llamé hoy cuando estaba preparando, cuando Dios me puso en mente el poder compartir con ustedes. En este rectángulo, la parte inferior izquierda es el momento en el cual nosotros hicimos la oración de fe, cuando formamos parte entramos a formar parte de la familia de Dios. Y hay una línea vertical que llega hasta el extremo superior derecho de este rectángulo. Lo llamo rectángulo porque hay dos triángulos. La parte azul corresponde a hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera. Entonces, recién llegamos, continuamos haciendo las cosas a nuestra manera. El amarillo es hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, en la medida que vamos creciendo, vamos abandonando hacer las cosas a nuestra manera y lo suplantamos o lo reemplazamos haciendo las cosas de acuerdo con Dios, que lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, voy a simbolizarles cuando se mezcla. Entonces, no importa por ahora el tiempo que tengamos, ese ha sido un momento en el cual hemos combinado, hemos hecho cosas a nuestra manera y cosas a la manera de Dios. Es decir, estamos combinando para que finalmente se convierta en color verde. Pero al final, vemos que el 100% va a ser de color amarillo, que es hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso lo simbolizo acá. Mientras hacemos cosas a nuestra manera y cosas a la manera de Dios, finalmente se nota que es verde. Pero al final, volvemos nuevamente a como Dios nos concibió en el cielo. Es decir, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, que es cuando cumplimos sus propósitos. Bueno, oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, por tu palabra, Señor Santo, en la cual encontramos siempre, Dios, las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. Y sabemos, Señor, que nuestra mayor necesidad eres tú, Señor Santo, y que tú anhelas que nosotros permanentemente, Dios, estemos haciendo las cosas a tu manera, Señor. Que tú nos has dejado un manual para que lo consultemos, y tú, que eres el autor a través del Espíritu Santo, nos explica, nos enseña, Señor Santo, en forma personal, en forma individual, lo que tú sabes que debemos
permitir que llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro pensamiento, llegue a nuestras decisiones para poder hacer las cosas a tu manera, Señor. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros nos has dado dones y talentos diferentes y anhelas que permanezcamos siempre en la verdad, que permanezcamos conectados con la vid verdadera que es Jesús, y de esa manera, Señor, podamos recibir permanentemente tu revelación, tu verdad, para que nuestra vida siga siendo construida sobre la roca, sobre el Señor Jesús, para dar el fruto, que es el fruto principal, que es el fruto del Espíritu Santo, en todas nuestras relaciones, en relación contigo, en relación con los demás y en relación conmigo mismo. Gracias, Dios, porque hoy nos queremos comprometer contigo a ser coherentes. Gracias, Dios. Amén y amén. Y ahora quiero invitar a las personas que nos visitan por primera vez y que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Es decir, que están todavía con el color azul, haciendo las cosas a su manera. Pero Dios hoy te ha hablado, y si tú hoy sabes que es Dios el que te ha hablado, yo te invito para que hagas esta oración con nosotros. De esa manera, Dios entrará, Señor Jesús, a morar en tu corazón, el Espíritu Santo a estar en tu interior para hacer esa conexión con Dios. Entras a formar parte de la familia, porque la palabra de Dios afirma que cuando nosotros creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Dios nos da ese derecho. Entonces repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía, que se había perdido por causa de mi pecado. También sé que con tu sangre tú me diste el perdón de mis pecados y me diste la salvación y la redención. Por eso hoy me arrepiento de todos mis pecados, te los confieso y también decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy soy parte de tu familia. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Tú eres mi pastor, yo soy tu oveja. Y decido ser coherente con la verdad que está en tu palabra. Gracias, Dios. Amén y amén. Si has hecho la oración, te invitamos para que entres a la página de iglesia www.casarroca.org/Cali y busques el link de Soy Nuevo. Déjanos tus datos allí y alguien de la iglesia te va a llamar. Te esperamos dentro de 8 días también. Bueno, iglesia, ha sido un placer, ha sido un gusto el tenerlos nuevamente juntos para escuchar la palabra de Dios. Hoy les quiero recordar que Dios te ama, que Dios los ama y nosotros también. Nos vemos en 8 días y no olviden, debemos ser coherentes. Decidamos ser coherentes. Gracias, saludos, Dios los bendiga, hasta luego.